visto lo que son el área de contratos mercantiles relacionados a la compraventa. Compraventa relacionada siempre a nuestro derecho mercantil, viendo sus elementos, sus características, sus observaciones y la función como tal de la compraventa dentro de los contratos mercantiles. Vamos a ver con la compañera Blanca Argujo. Compañerita, ¿estará conectada? Sí, licenciado, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, defíname qué es la compraventa en el derecho mercantil, por favor. Son contratos que se realizan entre ambas personas. Ajá. Una llamada deudor y otra acreedor. Uh-huh. Bueno, como tal, dentro de la compraventa, dentro del derecho mercantil tenemos dos partes, que es el vendedor y el comprador. Esto, pues, como sabemos bien, nuestra compraventa es que el vendedor le transfiere la propiedad de una cosa al comprador para entregarla y se obliga al precio en dinero, ¿verdad? Entonces, a partir de esta clase vamos a ver el tema del suministro. Entonces, por favor, que me haga favor de leer José Israel, López, el artículo 707 del Código de Comercio. Buenas tardes, licenciado. Artículo 707. Ajá, 707, Dice, por favor. capítulo 2 del suministro y del contrato estimatorio. Artículo 707. Contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas, muebles o servicios. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a entender que nuestro contrato de suministro es el suministro cuando se obliga mediante un precio a realizar a favor del suministrado. Prestaciones periódicas o continuadas de cosas, muebles o servicios. Es decir, aquí de una vez vamos a nosotros, por favor, a verificar en nuestro artículo 707 los elementos personales que tenemos ahí a nuestro suministrante y a nuestro suministrado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta siempre cada vez de que veamos nuestro código de comercio y vayamos nosotros también resaltando de una vez, porque eso es lo que a ustedes les va a ir ayudando cuando vayan a estudiar para sus fases, es donde se encuentran los elementos dentro de nuestro articulado, dentro de nuestras leyes, y vayan resaltándolo de una vez como elementos personales dentro del artículo 707 a nuestro suministrante y a nuestro suministrado, que son elementos personales. De igual forma, tenemos ahí nuestros elementos reales, que son cosas, muebles o servicios. Ese es uno de los elementos reales, como también tenemos lo que es el precio, que es algo que coloquémoslo ahí y que está de igual forma, de donde dice se obliga mediante un precio a realizar a favor del suministrado. Y también tenemos aquí las cosas, muebles o servicios. Entonces tenemos nuestros elementos reales dentro del artículo 707. De igual forma, como parte de los elementos del contrato de suministro, tenemos los elementos formales. ¿Cuáles son estos elementos formales? Está el elemento poco formal especial y el formulario. Tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a ver con el compañero Jorge López Aguilar para que nos pueda hacer favor de leer el artículo 708. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. 708. Cuantía. Si no se hubiere determinado la cuantía de las prestaciones, se entenderá convenida a la que corresponda.
a las necesidades normales de la parte de la que recibe en la época de la celebración del contrato. Si se hubiera convenido un máximo y un mínimo para el suministro total o para la prestación aislada o para las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro de dichos límites a quien ha de recibirlas. Perfecto. Ahora vamos a ver ahí con el compañero Luis Morataya. ¿Usted qué entendió de nuestro artículo? Bueno, veamos, creo que el compañero solo se conectó, pero no está ahí atento a la clase. Entonces, la compañera Albina Ajú, ¿usted qué opina del artículo 708? Sí, le escucho. Ujú. Ujú. ¿Qué más? Ok. Cada vez que nosotros analicemos un artículo, siempre vayamos a ver las definiciones, en este caso, para poder nosotros dar una mejor explicación, verificar qué es cuantía. ¿Qué cuantía es un valor expresado en dinero del total de las peticiones o reclamaciones que se presentan? Es decir, en este caso, pues nuestro artículo 708 ya nos establece, como bien dijo usted, hasta dónde podemos verificar este tema de contrato, ¿verdad? Vamos a ver nuestro artículo 709, que habla sobre los suministros periódicos. En el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Es decir, que también aquí podemos verificar otros de los elementos o una de las características que se pueden establecer. Dentro de nuestro contrato de suministros tenemos diferentes características que van a ser único este tipo de contrato. Y necesito que lo vayan anotando, porque todo esto, pues en su momento ya podrá venir en un examen, ¿verdad? O bien se los podrán preguntar ya cuando ustedes vayan haciendo para sus fases. ¿Cuáles son esas características del contrato de suministro? Que es bilateral y oneroso, que es un tracto sucesivo, que es consensual y que es principal. Cuando nos referimos a bilaterales que siempre van a existir, como vieron en los elementos personales, tanto el suministrante como un suministrado. Es decir, no va a ser unilateral, sino siempre va a ser bilateral. Consensual porque siempre va a existir ese consentimiento dentro del contrato y siempre va a ser un contrato principal y no uno secundario. Tenemos que tener observaciones que el plazo es un pacto en interés del suministrante y suministrado. La observación principal en el plazo y el cual está en el artículo 710. ¿Qué dice nuestro artículo 710? El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Si quien ha de recibir tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al suministrante con anticipación suficiente. Ahí tenemos una característica también importante dentro de este tipo de contrato, es que deberá comunicarse siempre al suministrante con esa anticipación suficiente para el plazo como tal. La terminación, que nos lo establece en el artículo 711, que nos establece si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene la importancia que haga suprimir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. Entonces, tenemos que remarcar esto, de qué manera se da terminado
como se da por terminado como tal el contrato. También nos establece la suspensión y denuncia en nuestro artículo 712. Si la parte que tiene derecho al suministro no cumpliere alguna de sus obligaciones, el suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con con prudente anticipación. Si no hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes podrá denunciar el contrato, dando aviso con la anticipación pactada o, en su defecto, con una anticipación de 90 días. Es decir, que tenemos otro plazo para la suspensión y denuncia de este tipo de contrato. Siempre márquenlo, y es algo importante que nosotros tenemos que tener al momento de verificar todos los contratos que están viendo en el derecho mercantil, ver cuáles son sus elementos, ver cuáles son sus características, si hay observación dentro de los plazos, es decir, que si tenemos un plazo como tal para la terminación, como tal del contrato, o cuál va a ser el plazo del contrato y cuál va a ser la función de nuestro contrato. En este tema, en este tipo de contratos, podemos establecer que las personas suministradas tengan la provisión de un bien o un servicio. Es decir, que siempre va a tener que tener esa provisión del bien y el servicio. Y si no, pues con nuestro plazo establecer la suspensión y denuncia como tal. Entonces, como de último tenemos el artículo. No, perdón. Ahí estaríamos con lo que es el tema del contrato de suministro. Como vimos entonces, y vamos a recapitular, es del artículo 707 al artículo 712. Tenemos elementos. Permítame, solo vamos a ver. Ahí están preguntando en relación a qué artículos. Entonces es del artículo 707 al artículo 712. Tatiana Alexander, dígame en qué le puedo servir. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Yo miro que en los distintos artículos que nos acaba de mencionar, se menciona en varias ocasiones lo que es el término prestación aislada, pero honestamente no tengo muy claro a qué se refiere una prestación aislada. ¿Usted me podría ampliar un poquito más? Perdone. Ok, eso se refiere al caso de la omisión de un acto que se va a realizar por una sola vez. Entonces, en este caso, siempre va a ser esa prestación que se va a dar en el acto del contrato como tal. Bueno, sigamos entonces. Vamos a seguir con el siguiente tipo de contrato, que en este caso vamos a... Bien, voy a hacer algo también para que les pueda ayudar en relación a este tema de contratos, porque son varios. Voy a tratar de hacer un resumen para podérselos mandar con la licenciada Wendy y también definir todos estos temas o toda esta terminología que está y que, como bien dice Tatiana, tiene mucha, se queda uno con esas interrogantes de qué es lo que significa esto. Y es lo que yo les decía, hay artículos para uno poder dar una mejor definición, es buscar la definición como tal de, en este caso, ¿qué es esa prestación aislada? ¿Qué es cuantitativo? ¿Qué es bilateral? O sea, al final, siempre ustedes, para poder hacer un buen estudio de cada uno de los artículos, es siempre verificar esas palabras que quedan con duda. Y no hay aquí, pues, alguna pregunta mala o buena. Siempre, todas las preguntas siempre van a ser buenas para mejorar el conocimiento de cada uno de ustedes. Hay muchos que pueden decir, miren, yo, pues, esto, el derecho mercantil, yo no voy a tenerlo, pero al final, la vida siempre da muchas vueltas y puede hacer que en algún momento tengan
trabajos relacionados a estos tipos de contratos, ¿verdad? Sí, Jorge Luis. Sí, licenciado, perdone, usted se refería al suministrante y al suministrado. Esa parte no me quedó clara, perdone. Esos son los elementos. Sí, esos son los elementos personales, el suministrante y el suministrado. Eso sí, como les dije, ustedes lo pueden marcar en el 707. El suministrante es la persona que se va a obligar mediante un precio a realizar a favor del suministrado. Es decir, el suministrado es quien va a recibir esa obligación como tal y va a dar el pago hacia el suministrante. Gracias, licenciado. Muy amable. Muy bien. Entonces sigamos con el siguiente contrato, que es el estimatorio, que su fundamento está en el artículo 713. ¿Qué es el contrato estimatorio? Significa que la consignante entrega al consignatario. Y ahí, ojo, que ya tenemos otra vez los elementos personales. Mercaderías para que le paguen un precio o bien le devuelvan las cosas dentro del plazo fijado. Es decir, en este tipo de contrato, tenemos aquí nuestros elementos personales, que es consignante y consignatario. Tenemos nuestros elementos reales, que es las mercaderías o cosas. Y también tenemos el precio. Entonces tenemos que tener muy en cuenta al momento que nosotros definamos este tipo de contrato, es que nuestros elementos personales siempre van. El consignante le entrega al consignatario mercaderías para que le paguen un precio o bien le devuelvan las cosas dentro de un plazo fijado. Entonces tenemos también nuestros elementos formales, que es que no existe una formalidad, es decir, no es formal, y bienes registrables en escritura pública. Entonces le vamos a pedir favor vamos a ver aquí a la compañera Alison María Fernanda, que nos lea el artículo 713, por favor. Bien, si gusta lo puedo leer yo. Ok, gracias ahí por quien también quería leerlo, pero entonces tenemos en nuestro artículo 713 nuestros elementos. Dice, el contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le paguen un precio o bien le devuelvan las cosas dentro de un plazo. Tenemos entonces, aquí vamos a colocar dentro de nuestro artículo cuáles son los elementos personales, que sería una parte le entrega, entonces sería el consignante, a otra el consignatario, una o varias cosas, que esos son nuestros elementos reales. ¿Qué es esa una o varias cosas? Son las mercaderías, en este caso porque estamos apegados al derecho mercantil. Para que le pague un precio, ahí estaría precio, sería nuestro siguiente elemento real. O bien le devuelva las cosas dentro de un plazo. Entonces tenemos aquí que nuestros elementos formales es la no formalidad y que los bienes registrables deben estar en escritura pública. De igual forma, tiene reglas este contrato. ¿Qué reglas tiene? Primero, el consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución.
aún por causas que no le sean imputables. Segundo, el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero éstas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Y el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no le sean restituidas. Es decir, si se dan cuenta, tenemos ahí 3 reglas importantes dentro de este tipo de contrato, las cuales son partes también dentro de las características que establece nuestro derecho mercantil. ¿Cuáles son estas características del contrato estimatorio? Que es bilateral, porque siempre, si se dan cuenta, dice una parte le entrega a otra. Oneroso, cuantitativo, porque siempre va a existir un precio y existe el tema de la mercadería o las cosas. De tracto sucesivo, también como característica es un contrato real y principal y es traslativo de dominio. Como parte de eso también establece la función. Esta función del contrato estimatorio dice que nos permite a los comerciantes poder adquirir mercadería sin cancelar de inmediato el precio, con opción de devolverlas si no las venden dentro del plazo que se pacte. Es decir, este tipo de contrato se da muchas veces, digamos, en lo que son, por decirle, cuando lo deje a consignación, que a veces le dicen. Solo que tenemos que tener mucho cuidado con cuando mencionamos estos tipos de contratos, porque muchas veces dicen, mire, a consignación le dejo esto y si no lo venden, pues me lo devuelve. Y si lo vende, pues me paga lo que corresponde. Que así pues se dice realmente en este caso, cuando nosotros tenemos que verificar nuestro contrato estimatorio, decimos, señores, nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de los elementos que debe existir bienes registrables en escritura pública. Y también otra de las funciones es la terminación, que termina por el transcurso de este. Es decir, me dan ustedes una mercadería, pero existe ese plazo, el cual ustedes van a decir, mire, se los doy por un mes. Y al mes, pues, finaliza nuestro contrato, pero tenemos que tener en cuenta también cada una de las reglas que nos establece nuestro código mercantil. Posterior a eso, a partir de nuestro artículo 714, vamos a comenzar a ver lo que son los depósitos mercantiles, que vamos a iniciar con nuestro capítulo 3. Nuestro depósito mercantil es el depósito que recibe una cosa que le confía al depositante con la obligación de custodiarla y devolverla a su requiriente a cambio de un precio. Entonces vamos a comenzar a ver a partir de nuestro artículo 714, cuando hablamos del depósito irregular. Posteriormente, comenzaremos a ver en el 718 la apertura de los créditos. Cuando hablamos nosotros de los depósitos mercantiles, en este caso y específico al depósito de cosas fungibles, ¿qué es lo que este nos establece? Dice, en los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depósito disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. Este caso se aplicará en lo conducente las reglas de mutuo. Ahora, ¿a qué nos referimos con cosa fungible, Brian Estuardo Cap? ¿A qué nos referimos con cosas fungibles? Juana Lucía Guerra, ¿a qué nos referimos con cosas fungibles?
Buenas tardes, Brian. Sí, por favor. Ajá. Ok. ¿Ejemplos de esos, Brian? Bueno, tenemos, exacto, ajá. También el alimento, el combustible, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿dónde encontramos nosotros dentro de nuestra legislación las cosas fungibles? Melanie Garrido, cuénteme. O Kevin Figueroa, por favor. Vamos a ver. Carol González. Exacto, en el artículo 454 del Código Civil. Entonces vamos a hacer esa anotación ahí para que ustedes al momento de estar estudiando puedan saber en dónde está la definición de cosas fungibles. Posterior a eso tenemos el depósito bancario de dinero en el artículo 715. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Es decir, cuando nos depositan a nosotros, pues el salario o bien alguna deuda que tiene, pues ahí se los depositan a su cuenta bancaria, ¿verdad? De ahí tenemos depósito a nombre de dos personas. Los depositantes, los depósitos a que se refieren los artículos anteriores, recibidos a nombre de dos o más personas, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere pactado lo contrario. Entonces tenemos de nuestro artículo 714 al 716 lo relacionado a los depósitos, al depósito irregular. Siempre veamos entonces nuestros elementos personales, reales y formales. Los elementos personales, si ya se dieron cuenta, en esta parte tenemos el depositante y el depositario. Depositante es, disculpen, el depositante y nuestro depositario. Los reales, tenemos nuestras mercaderías, el dinero, los títulos de crédito, joyas, títulos de valores. Y también, siempre esa palabrita, el precio. También tenemos nuestros elementos formales, que es el elemento verbal y a través de formulario también, que es otro elemento formal de los depósitos mercantiles. También tenemos como característica, y si se dan cuenta en los contratos siempre va a existir la característica principal que es bilateral, que es oneroso cuantitativo, de tracto sucesivo, es real y principal. Entonces siempre tenemos que tener muy en cuenta estas características, por favor. Y algo muy importante que vamos a ver en un ratito es esa diferencia entre el depósito irregular y regular. Porque los depósitos irregulares son bienes fungibles y dinero, que es más en lo mercantil. Y el depósito regular, que es el depósito en almacenes generales, que eso se da más, pero en lo civil. Entonces es como una diferencia que podemos ver dentro del derecho mercantil y del derecho civil, que el depósito regular entonces va a ser bienes fungibles, como bien dijimos, dinero, alimentos, combustible. Y en cambio en el depósito regular que se da en lo civil es los almacenes en general. Como parte de esto tenemos la función que permite a los comerciantes que no disponen de locales adecuados
la posibilidad de confiar a otros la custodia o conservación de sus mercaderías, que muchas veces se da en escalas grandes, ¿verdad? Donde dicen, bueno, señores, esta mercadería la doy en depósito. Entonces, retomamos nuevamente que tenemos nuestros elementos personales, reales y formales. El personal, depositante, y el depositario. Y el depositario es quien recibe una cosa que le confía al depositante con la obligación de custodiarla y devolverla al momento de su requerimiento a cambio de un precio. Tenemos nuestro elemento real, que es la mercadería, el dinero, el título de crédito, joyas, título de valores. Reales, el precio también, que esa palabrita va en la mayoría de los contratos mercantiles. Como un elemento, el precio. Igual en las características, ser bilateral. Y el elemento formal, nuevamente decimos, es verbal y se da con formularios. Posterior a eso, vamos a ver lo que son también dentro del artículo 717, almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda. Que eso, como les estaba explicando, se da más que todo en el derecho civil. Sin embargo, aquí en nuestro Código de Comercio nos establece en el artículo 717 que serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de la mercadería recibida. La existencia y operación de los almacenes generales de depósito se regirán por la ley específica y sus reglamentos. Es decir, que tenemos una característica importante en el 717 que dice que solamente los almacenes generales de depósito deben debidamente autorizados. Es decir, si ese almacén tiene esa autorización, va a poder emitir esos certificados de depósito y los bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. Es algo que deben de subrayar muy, muy importante en este tipo de articulado. Posterior, y algo importante, tenemos las operaciones de crédito, que eso se va a dar y lo podemos verificar del artículo 718 al artículo 728 del Código de Comercio siempre. Y vamos a iniciar con lo que es el tema de la apertura de crédito. Dentro de nuestra apertura de crédito, vamos a verificarlo en el 718 que nos dice: por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o bien a contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones o intereses que resulten de su cargo. Es decir, que nuevamente verificamos otros elementos personales, y eso ustedes se tienen que ir luchando en cada uno de los elementos que tiene cada uno de estos tipos de contratos. En este caso, nos establece: el acreditante se obliga a acreditar una suma de dinero al acreditado. Ahí tenemos nuestros primeros elementos personales, es decir, ¿quién es el acreditante? El banco. Y el acreditado, quien hace uso del crédito como tal, quien deberá restituir las sumas o a pagar los gastos, comisiones e intereses. Entonces, nuestro elemento real ahí es el dinero. Y nuestro elemento formal es que debe estar por escrito. Es decir, cuando nosotros vamos a solicitar un crédito a un banco, entonces el banco va a ser el acreditante y nosotros el acreditado. ¿Qué nos va a dar? ¿Cuál va a ser ese elemento real que nos va a dar? El dinero. ¿Y cómo se va a dar el contrato como tal? Por escrito.
Y nuevamente vemos algo importante, que la mayor parte, bueno, no la mayor parte, sino todos los contratos deben tener ese consentimiento, debe ser consensual, debe ser bilateral. Y en este caso, una de las características de igual forma es que es un contrato principal y oneroso cuantitativo. Como tal, como función de este tipo de contrato, es que pone a disposición del crédito una cantidad de dinero para dedicar a sus actividades comerciales o industriales, o bien que se cancelen obligaciones por su cuenta. Entonces podemos tener ejemplos los créditos que se dan actualmente y que pues nos ayuda bastante, más que todo hacia los créditos que hacen las personas que están ahorita impulsando sus negocios, ¿verdad? O bien, si ustedes tienen una deuda, pues ahí está. Es un contrato que se está dando. De comercio. Cuando nos referimos a intereses, comisiones y gastos, dice el artículo 719, en el importe del crédito no se entenderá comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. Entonces tenemos que resaltar, no se entenderán comprendidos esos intereses, comisiones y gastos. O sea, eso es algo que va a salir posterior al crédito que se está dando. Cuantía, que es el artículo 720, que nos establece la cuantía del crédito será determinada o determinable por su finalidad o de cualquier otro modo que se hubiere convenido. La falta de determinación se imputará al acreditante, quien responderá de los daños y perjuicios que por la ineficacia del contrato se cause al acreditado. No cabe pacto en contra de lo dispuesto en este artículo. O sea, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la cuantía por el cual se va a dar el contrato. Y en el artículo 721, la facultad de disponer. El acreditado podrá disponer de la vista total o parcial del importe del crédito. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que cada una de nuestras características de los contratos, la función del contrato y los elementos como tal de cada uno de estos, siempre va a estar inmerso dentro de nuestra legislación. Y consejo que les puedo dar es de que ustedes vayan viendo también e ir haciendo esa conexión de artículos entre leyes, así como lo vimos anteriormente en bienes fungibles, para que ustedes tengan siempre al momento de hacer su estudio, poder tener un mejor alcance en el manejo de las leyes como tal. Yo los tengo que dejar porque ya se me va a terminar aquí el tiempo de donde estoy, pero no sé qué otro día es que ustedes tienen curso para poderles trabajar ahí el resumen y que ustedes puedan tener el resumen antes de la siguiente clase. El lunes, licenciado, es presencial. Ah, ok, perfecto. Entonces voy a hablar con la Liga Wendy. Le voy a trasladar ahí el resumen para que se los pueda mandar a ustedes de forma virtual y pues ustedes lo puedan tener ahí para su estudio correspondiente. Stephanie. Lick, disculpe, ¿habrá asistencia el día de hoy? Fíjese que no me habló nada la Liga Wendy en relación a la asistencia. No sé de qué manera ella la toma. Eso sí no me pidió ahí hacerle favor, pero no sé. Ustedes me indicarán cómo es que toma ella la asistencia. Es que pensé que iba a mandar un forms, pero si no hay asistencia, está bien, Lick. Me imagino si no, pues... No, en este caso no tengan pena, no hay asistencia, no me mandó en relación a algún formulario o algo, no hay problema. Igual yo ya tomé fotos de quienes están conectados y quienes participaron y de igual forma quienes no participaron, porque pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces no hay ningún inconveniente hoy. Mil gracias, Lick. Feliz noche. Que pasen buena noche, que descansen. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.
Igualmente, Eli, que descanse.